Hola, buenos días. Buenos días, Ezequiel. Buenos días, Osvaldo. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo de comercio internacional de Fundación ICBC. Hoy vamos a escuchar y conversar con Osvaldo Rosales, hablando de un tema que nos preocupa a todos, como es el de la guerra en Ucrania y los impactos que esto tiene sobre la economía mundial y en particular sus implicancias para nuestra región Latinoamérica. Así que en primer lugar, quiero presentar a Osvaldo, que tiene un currículum extensísimo, así que vamos a hacer un mini resumen. Osvaldo es economista, es chileno. Durante una década fue director de la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL. Además, fue director general de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, donde negoció los acuerdos de su país con Estados Unidos y con la Unión Europea, y también encabezó las negociaciones previas al acuerdo con China. Bueno, Osvaldo ha asesorado a diversos gobiernos, organizaciones empresariales de la región en muchísimos temas vinculados a política económica y negociaciones comerciales y administración de acuerdos, y dicta y ha dictado clases y conferencias por todo el mundo. Con lo cual es realmente un lujo para nosotros poder tenerlo hoy acá para conversar de estos temas, así que en primer lugar lo que queremos es agradecerle que nos acompañe. Y les cuento un poco cómo va a funcionar esta sesión. Osvaldo va a hacer una presentación y luego vamos a tener un ratito para dialogar con él. Así que lo que les pido es que si tienen preguntas, que las manden por el chat, tanto si están conectados vía Zoom o YouTube, y nosotros así se las vamos a poder transmitir a Osvaldo. Bueno, ahora sí, los dejo con Osvaldo Rosales. Muchas gracias, Paloma, por la generosa presentación. Es un gran placer, aunque sea a la distancia, estar nuevamente con ustedes y añorando ese momento en que tendremos un reencuentro ahí presencial en Buenos Aires. Me han solicitado una presentación que incorpore lo que yo veo como principales impactos de la invasión rusa a Ucrania sobre la economía mundial y sobre América Latina. Y bueno, es lo que haremos. Lo primero que quiero destacar es que antes del conflicto, ya el Fondo Monetario Internacional proyectaba una economía mundial declinante. Estas son estimaciones de enero de este año, antes del inicio de la invasión rusa. Y vemos cómo en el caso de Estados Unidos, las proyecciones iban desde un 5,6 en el 2021 a 2,6 en el 2023, y en el caso europeo una caída bastante similar. Han surgido complicaciones adicionales. De hecho, las proyecciones del fondo de enero significaban una caída respecto a octubre y las de abril una caída respecto de las de enero, explicado por el conflicto ruso-ucraniano, por las sanciones comerciales cruzadas. Y mi impresión es que estas proyecciones caerán aún más en los meses siguientes, básicamente por los confinamientos en China. De hecho, Shanghái está cumpliendo 7 semanas de confinamiento. Sabemos que Shanghái es el principal puerto del mundo y por lo tanto el nivel de atochamiento que eso está generando en puertos y en toda la logística global se va a ver con bastante fuerza en el segundo trimestre y tercer trimestre de este año probablemente. Y de hecho, hay proyecciones de crecimiento a la baja, e incluso en el caso chino, la entidad ING está proyectando un 4,6% de crecimiento por debajo de lo que es la meta del 5% que planteó el gobierno chino a inicios de este año. El efecto tanto de la pandemia como de la guerra está generando un parteaguas en la economía mundial, y diré algo sobre eso al final. Porque lo que estamos viendo es, por efecto del COVID, la interrupción en las cadenas de suministro, afectándose particularmente el sector automotriz, la electrónica y todo lo que dependa de chips, generando lo que ya mencionaba, congestión en puertos, encarecimiento en logística y transporte marítimo. La guerra, por su parte, ha inducido shocks en los precios del gas y del petróleo,
y un aumento importantísimo en el precio de los alimentos. Sabemos que Rusia más Ucrania son proveedores bastante significativos en materia de trigo, aceite, maíz, cereales y fertilizantes. Las sanciones comerciales financieras, por cierto, generan perturbaciones tanto en el espacio del comercio como en el de las finanzas. Y tenemos, por tanto, a nivel occidental, la interacción de una inflación de costos por el efecto en las cadenas de suministro, más efectos de demanda por el efecto acumulado de las ayudas a las familias y el aumento inherente a la deuda pública para financiar aquello, particularmente en Estados Unidos. Hoy día entonces tenemos un caso inédito. La inflación en Estados Unidos al mes de abril sumó 8,3% anualizada, es un dato que acaba de salir, y eso lleva a la Reserva Federal a plantearse el dilema de cómo actuar frente a ella. Y aquí, en el debate norteamericano, hay dos tipos de optimismos, según lo reseña Martin Wolf en un artículo reciente en el Financial Times. En la opinión de él, que yo la comparto, obviamente, es uno de mis autores predilectos en ese sentido, hay quienes dicen que no es necesaria una recesión significativa para frenar la inflación. Y no solo eso, sino que además es posible evitar la recesión. Entonces, este círculo virtuoso al que está apostando la Reserva Federal supone que la demanda se irá ajustando gradualmente a la menor oferta y eso hará caer los salarios a la inflación sin reducir la actividad económica y sin aumentar el desempleo. Ahora, el supuesto clave de ello es que las presiones inflacionarias son transitorias. Pero, como ya decía, la inflación anual en marzo fue 8,5, 8,3 en el mes de abril, y la core inflation, es decir, excluyendo alimentos y energía, ya es superior al 6%. Y un supuesto clave para eso es que ante la caída en ingresos reales que supone la inflación, los consumidores gasten los ahorros que se fueron gestando durante la recesión del COVID, y eso no es para nada evidente. Ahora, hay impactos financieros globales que hacen que esta sintonía fina, el fine-tuning, sea bien complejo. Y datos recientes señalan que los precios de la vivienda en Estados Unidos están 15% por encima de los valores previos a la crisis financiera y que la relación precio-ganancias en acciones está en su mayor nivel desde 1881, con excepción solamente de dos periodos, fines de los 90 e inicio de los 2000. Y por tanto, frente a esa exuberancia financiera, como hubiera dicho Greenspan, es posible que pequeños movimientos en tasa de interés golpeen desmesuradamente las bolsas y el sector inmobiliario, induciendo así la recesión que la Reserva Federal desea evitar. Por otra parte, este incremento en las tasas de interés a que ya acudió la FED y anunciando que venían un número de incrementos de tasas que iban a sumar 7 de aquí a fines del año próximo, ha hecho que se valorice el dólar, también en nivel bastante récord frente al resto de las monedas, y esa valorización del dólar eleva el peso de la deuda en los países emergentes y reduce el precio de los commodities en dólares, afectando, por lo tanto, sustantivamente la situación en materia de pagos externos. Como conclusión de este ciclo, estamos esperando aumentos adicionales en la tasa de interés en Estados Unidos, menor crecimiento global y una desaceleración del comercio. Se agrega a aquello salida de capitales desde países en desarrollo, el conocido flight to quality, en periodos de incertidumbre. Capitales buscan estabilidad, buscan certidumbre, y por lo tanto, si el dólar se está valorizando, se van hacia Estados Unidos. Y eso genera en los países en desarrollo presiones devaluatorias e inflacionarias. Más riesgos financieros en aquellos países que estén más endeudados, que tengan menor espacio fiscal, mayores presiones inflacionarias o elevados déficits en cuenta corriente. El último informe del fondo, que apareció hace 2 semanas, expresa que pocas veces había existido tanta volatilidad e incertidumbre en las proyecciones
preparando probablemente el terreno para una nueva revisión de estas, incluso antes de octubre, que es el próximo informe. Por otra parte, se agregan amenazas de crisis alimentarias y allí los países más afectados, buena parte de ellos están en Medio Oriente, Siria, Líbano, Yemen, Jordania, Túnez, Egipto también, norte de África y América Central. Las previsiones de crecimiento para este año han ido variando. Ustedes ven allí cómo fueron cayendo desde 4,9, que se proyectaba para el mundo en octubre de 2021, al 3,6, que es la cifra reciente. Estados Unidos de 5,2 a 3,7, la zona euro de 4,3 a 2,8. China incluso de 5,6 a 4,4, y Rusia, que iba a crecer 2,7, estaría cayendo 10% de acuerdo al World Economic Outlook del fondo reciente. En el caso de América Latina, la última proyección del fondo es de un crecimiento de 2,5% para este año. Veremos que la CEPAL ha llevado aún más a la baja ese dato. Poco después de aparecer el World Economic Outlook, apareció el dato del PIB norteamericano en el primer trimestre, que muestra una contracción de 1,4 y un crecimiento en la zona euro de apenas 0,25. Y los datos muestran entonces datos efectivos que van en esa dirección, señalando el dato ya mencionado de rebajas persistentes en las tasas de crecimiento, cuando se pensaba que a estas alturas del partido el COVID ya probablemente sería o cosa del pasado o estaría bastante acotado. Las cifras no indican aún aquello. Y el último dato de CEPAL de crecimiento para nuestra región es de un modesto 1,8% para este año. Por su parte, la OMC el 12 de abril publicó algunas proyecciones de expansión del comercio mundial de bienes, y la proyección previa obviamente fue a la baja y estaría para este año proyectando apenas un 3% de crecimiento, con una caída del mismo en América del Sur. No alcanzo a ver esta lámina acá, pero la proyección previa del crecimiento para 2022 era alrededor de 4 o algo más. El dato relevante a destacar es que el comercio global crecería menos que el PIB mundial, tanto en el año 2022 como en el año 2023. Esa claramente es una mala noticia para los países en desarrollo que dependen del comercio. Por tanto, crece la probabilidad de un evento complejo en la economía global, mencionando lo que ya veíamos. El PIB norteamericano se contrajo en el primer trimestre, la inflación está en 8,3, el PIB europeo de la zona euro creció apenas 0,2 en el primer trimestre, y con las noticias de esta semana, es muy probable que la Unión Europea reduzca sus compras de energía a Rusia durante el segundo semestre, y eso inevitablemente va a aumentar la inflación y va a reducir el crecimiento. Y en ese contexto, la respuesta del Banco Central Europeo, ya lo indicó su presidente el día de ayer, va a ser contractiva, reduciendo las compras de papeles a partir del 1 de junio y elevando las tasas si es que la inflación no va no va reduciéndose. Aquí, hoy día estamos sumando 78 días desde que empezó la invasión rusa, y por lo tanto solo 35 de ellos están incluidos en los datos del primer trimestre. Por ende, hay espacio como para pensar que los datos del segundo trimestre puedan ser incluso peores que los del primer trimestre. El PIB de China creció 4,8 en el primer trimestre, anualizado en 12 meses, pero solo 1,3 respecto al trimestre anterior, y las proyecciones apuntan a un eventual incumplimiento de la meta del 4,8. ¿Por qué? Porque el impacto del lockdown en Shanghai, fundamentalmente, se verá en el segundo trimestre. Shanghai lleva al día de hoy 43 días de confinamiento, y también en el segundo trimestre se verá con más fuerza el impacto del menor crecimiento europeo, y eso estará expresado en las exportaciones chinas.
Si ahora consideramos, y esto rápidamente porque ya es bastante más conocido, lo era menos cuando hice esta presentación inicial hace ya un par de meses, el peso mundial de Rusia en petróleo, en gas natural, en níquel, paladio, que es fundamental en en la producción de convertidores catalíticos, más el peso de Ucrania. Rusia más Ucrania suman alrededor del 25% del trigo, 80% del aceite de girasol, fertilizante, y por ende son un actor relevante en ese ámbito. En el caso de Rusia, Rusia tiene una relación comercial intensa con la Unión Europea y una relación que podríamos calificar de centro-periferia. Exporta 89.000 millones de euros, importa 58.000 millones de euros, y Rusia le aporta a la Unión Europea el 25% del petróleo y el 40% del gas natural que consume. Y la relación, como mencionaba, es del tipo centro-periferia. La Unión Europea exporta máquinas y vehículos, productos químicos y manufacturas, y Rusia importa básicamente energía. Alemania es el primer socio comercial de Rusia en la Unión Europea, y eso es lo que explica la renuencia de Alemania hasta ahora de cortar las importaciones de petróleo y de gas ruso. Esto da algunas luces sobre el peso de Ucrania y de Rusia, en este caso de Ucrania, y podemos ver que es un productor relevante mucho de los commodities. Aquí vemos el grado de exposición de algunos países europeos en el comercio con Rusia. Y aquí claramente Lituania, Finlandia, Polonia, Estonia son los países más afectados, ya que, por ejemplo, Letonia exporta el 30% de sus exportaciones van dirigidas a Rusia, 25% en el caso de Lituania. Podemos ver que el precio del petróleo, en marzo, los precios del petróleo mostraban un incremento del 56% respecto a diciembre de 2021 y 78% en 12 meses. Esto agregó gran presión sobre fertilizantes y metales y elevó, por cierto, el costo de la factura energética. Petróleo, gas, combustible, electricidad, afectando las cadenas de valor, la producción agrícola y, por cierto, la factura eléctrica de los consumidores. Aquí en España este es un temazo en el debate de política económica. En materia de alimentos, el índice de precios de alimentos que construye la FAO mostraba que este índice estaba en un máximo histórico en febrero, un 49% por encima del promedio 2017-2021, y en marzo ya subió un 30%. Por lo tanto, estaría 94% arriba de ese promedio. Y la FAO agrega que en su estimación la oferta alimentaria global a futuro caería por la interacción de los siguientes elementos: la interrupción de envíos de grano desde Rusia y Ucrania, las bajas cosechas futuras en Ucrania por destrucción de la infraestructura, menor acceso a puertos, y en el caso de la agricultura mundial, por los mayores costos de la energía y de los fertilizantes y pesticidas. Por lo tanto, en ese escenario el ámbito es bastante negativo. Y cuando uno mira la evolución de los precios de algunos commodities, desde marzo a enero, se puede percibir que los 5 principales incrementos de precio corresponden exactamente a productos exportados por Rusia y por Ucrania: trigo, fertilizantes, níquel, maíz, paladio. La integración de estos fenómenos no ha hecho menos que hacer que renazca la inflación. Aquí lo que tenemos para el caso norteamericano es el promedio de inflación 2003-2012, que era 2,5 anual. Ya veíamos que estaba en 7,5 en enero y 8,3 ahora en abril. La zona de euro también casi se triplica, de 2,1 a 5,8, y ya está alrededor de 7. Y lo mismo en el caso, bueno, de países más cercanos como los nuestros, donde tenemos más experiencia inflacionaria, pero de todas formas hay un salto en todos ellos. En el caso de Chile es bien destacado, con una inflación que a esta altura está acercándose al 9%.
Sanciones económicas han surgido como respuesta a la invasión rusa por parte de Estados Unidos y Europa, fundamentalmente, y las conocemos, pero yo quiero destacar acá el acceso bloqueado al sistema SWIFT de transferencia de pagos internacionales, que sin embargo no incluye a las energéticas, y la limitación del acceso a bancos de crédito internacionales, lo cual ha generado una marcada reducción del valor bursátil de bancos y empresas que cotizan en bolsas internacionales, congelamiento de activos internacionales del Banco de Rusia, espacio aéreo cerrado de aeronaves comerciales y privadas en varios países, aplicación de controles de exportación en rubros militares y de alta tecnología, retiro del trato NMF a productos rusos, en el caso norteamericano, y salida de empresas occidentales desde Rusia o disminución en el ritmo de sus actividades, más las restricciones a consumidores rusos en marcas occidentales y en acceso a tecnologías digitales como Netflix, TikTok y otros. Ahora, hay un debate en torno a aquello y, en mi opinión, hay límites a esas sanciones, porque en la medida que sean más eficaces estas sanciones, hay mayores daños colaterales. Y hay límites de economía política, en la medida en que estas impacten sobre cadenas de valor, sobre grandes inversiones, empieza a plantearse un conflicto serio. Por ejemplo, Chevron y Exxon siguen operando en una empresa mixta con el Estado ruso. Biden está ofreciendo el GNL a la Unión Europea a cambio de mano más dura contra Rusia, pero Alemania aún no apoya el embargo de gas, petróleo y carbón rusos. Está todavía a nivel de titulares, pero eso todavía no está como decisión tomada. Y en la medida que estas sanciones permanezcan y vayan siendo efectivas en el tiempo, mayor será la búsqueda de caminos alternativos, tanto en finanzas como en tecnología. Por ejemplo, alternativas al sistema SWIFT, monedas digitales, endeudamiento ruso con banca china o convenios de high-tech de Rusia con China. China, por su parte, si bien tiene incentivos económicos para apoyar a Rusia, tiene el temor de no caer en las sanciones occidentales. Hasta ahora cumple con sanciones financieras, pero está levantando restricciones a importaciones de trigo ruso. Bueno, esto me lo voy a saltar. ¿Cuáles veo que son las tendencias más probables? La recuperación económica sólida que se veía venir en este año se descarta para este año y quizás también para 2023. El shock energético y alimentario elevará la inflación mundial. Las tasas de interés crecerán este año y el próximo. Hay un ciclo probable de inflación de costos que rememora en algunos aspectos, no en todos, pero que en algunos aspectos rememora el shock petrolero de los 70. El escenario de esta inflación es una probabilidad creciente si es que el conflicto persiste durante varios meses adicionales. Los saldos fiscales y de deuda pública en el G7 aún no se recomponen post-COVID y por lo tanto hay menos margen en política monetaria y fiscal para enfrentar nuevos shocks económicos, salvo que se relaje la política antiinflacionaria, lo que se ve muy poco probable. Lo que es evidente es que los vínculos de Rusia con el sistema financiero internacional no se restablecerán en plazos cortos. Si el conflicto dura varios meses más, tendríamos una depresión en Rusia, una caída del PIB superior al 10%, esta inflación en Estados Unidos y recesión segura en la Unión Europea. En una perspectiva de más mediano plazo, lo que vemos en la Unión Europea, lo que vamos a ver es una Unión Europea que aumenta gasto en defensa, que reduce el vínculo comercial y su dependencia energética con Rusia, y una aceleración en su transición energética, si bien en el corto plazo va a reiniciar plantas de carbón que estaban suspendidas y va a retrasar el cierre de plantas nucleares, como ya lo ha explicitado Alemania. La interacción de tanto del COVID como del conflicto ruso-ucraniano está generando heridas bastante fuertes en el sistema multilateral. Por de pronto, el G20 está en una situación de hibernación. La ONU y el Consejo de Seguridad están bloqueados y por lo tanto inmovilizados. La Organización Mundial de Comercio sigue el conflicto por los periódicos. La cumbre APEC se verá atrasada. Se supone que se realiza este año en Tailandia. Vamos a ver si se puede realizar. Y ni más ni menos que en Estados Unidos el 2023. Vamos a ver qué acontece con aquello. Los BRICS están en la encrucijada, Rusia y China como actores fundamentales, pero también India.
Rusia va a salir muy debilitada de la guerra e inevitablemente va a incrementar su dependencia comercial y financiera con China. Y China enfrenta un dilema crucial. La mitad sin límites que mencionó Xi Jinping un par de semanas antes de la invasión está afectando severamente su proyecto del sueño chino y eso sería motivo para otra charla. Eso probablemente está generando roces internos bastante intensos vis a vis el próximo Congreso del Partido, donde se va a reelegir nuevamente a Xi Jinping en alusión a su reelección permanente. Otro dato que pasa algo desapercibido, que es muy grave, es que el combate al cambio climático queda muy dañado con esto, porque obviamente hoy día se trata de buscar petróleo donde exista, se trata de buscar carbón donde exista, y esto está generando un cambio notable en la geopolítica del mercado energético. Se espera oferta adicional de petróleo desde Irak y Venezuela, y ni más ni menos que lo está impulsando Estados Unidos, amén de Canadá, el propio Estados Unidos y Brasil. Y en el caso norteamericano, ciertamente esto hace postergar los planes de descarbonización que venía planteando el gobierno. Por otra parte, Estados Unidos y la Unión Europea están negociando nuevos suministros desde Argelia, Azerbaiyán y Noruega. Estados Unidos modificó su actitud ante Venezuela ante la necesidad de contar con suministro petrolero. Estados Unidos está prometiendo ampliar la oferta petrolera a la Unión Europea a cambio de que ésta corte sus importaciones desde Rusia. Sin embargo, el incremento que compromete Estados Unidos es apenas un décimo de las necesidades de la Unión Europea, y además las petroleras norteamericanas no han terminado de comprometerse porque estiman que con ello afectarían el precio, y en este momento el precio les es extraordinariamente rentable. La Unión Europea está en la encrucijada porque siente las presiones norteamericanas para cortar las importaciones de gas y petróleo ruso, pero ese monto de importaciones no es posible de reducir en plazos cortos, so pena de recesión e incluso de no contar con adecuada calefacción en el próximo invierno. Alemania e Italia siguen siendo los más renuentes entre los países grandes, por cierto, pero también está Polonia, Hungría, en esa, eh, en esa negativa a tomar medidas prontas respecto de la energía provista por Rusia. Hay bastante bombo sobre las ayudas europeas a Ucrania, pero el periódico Vanguardia citaba hace un par de días que las compras de energía que sigue realizando la Unión Europea a Rusia están cuadruplicando las ayudas que la Unión Europea aporta a Ucrania. Por lo tanto, aquí hay un efecto neto que dista bastante de lo que es el titular. Ya concluyendo, principales riesgos que yo veo a partir de esta interacción de fenómenos del COVID y de la guerra. Y la fragmentación económica en bloques geopolíticos con diferentes estándares tecnológicos, sistemas de pago, monedas de reserva y de intellectual property right, propiedad intelectual. Es decir, una suerte de balcanización de la economía global con severos costos de ajuste, pérdida de eficiencia y desafío a una economía global basada en normas, que fue lo que acaba de destacar la directora general del Fondo Monetario. Es bien interesante que esto que planteó la directora general del Fondo fue un par de días antes de una conferencia que Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, dio en un centro académico norteamericano. Yo les puedo dar la referencia, es un discurso que en mi opinión es bastante preocupante, porque ella habla de la necesidad de nuevo pacto Bretton Woods, con países que compartan el libre mercado, valores liberales y compromiso en propiedad intelectual, e-commerce y regulación de tecnologías. Y por lo tanto se trataría de construir cadenas de valor que sean confiables no solo en economía, sino también en seguridad y con valores liberales compartidos. A renglón seguido agrega al final de su exposición que China es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Y por lo tanto, si uno suma estos tres comentarios, la pregunta que uno se hace es, ¿Estados Unidos está proyectando cadenas de valor sin China? ¿Está sugiriendo la posibilidad de una OMC sin China o peor aún, contra China? ¿Un nuevo pacto Bretton Woods sin China o contra China? Son preguntas que dejo planteadas, son de la mayor gravedad y acentúan esta inquietud que yo planteo respecto a la posibilidad de una fragmentación económica en bloques geopolíticos como la principal amenaza. Impacto sobre nuestra región.
obviamente menor crecimiento. La CEPAL estima, un documento que apareció, documento interno que gracias a mi amistad pude conseguirlo, un crecimiento de 1,5 solamente para América del Sur, 2,3 en México y América Central, mayor inflación, por cierto, elevados precios de energía y alimentos, tasas de interés más elevadas, disminución en la demanda externa, ya veíamos la desaceleración del comercio mundial, una política monetaria que tiende a ser más restrictiva, con mayores tasas de interés, menor espacio a impulsos fiscales, por lo que ya mencionaba, por el nivel de la deuda, el nivel de déficit en varios países. Y aquí, obviamente, las situaciones nacionales varían en función de si se es exportador o importador neto de alimentos y de energía, de cuál es el espacio fiscal disponible, pocos países lo tienen a estas alturas, y de cuál es el nivel de endeudamiento cuyo costo irá creciendo par y paso con los incrementos de tasa de interés y la valorización del dólar. Una inquietud adicional es que los mayores precios de energía y en alimentos pueden desencadenar conflictos sociales y políticos. Ya hemos tenido protestas y desmanes fuertes en Perú, y hay peticiones generalizadas de subsidios para absorber los costos en el mayor precio de alimentos y de energía, y esto obviamente tensiona la política fiscal en un momento en que ese espacio fiscal es bastante limitado. Por tanto, raya para la suma, tenemos el fin de un ciclo, en mi impresión. 40 años de globalización neoliberal estarían, en mi opinión, finalizando. Y como siempre, la historia es tremendamente creativa, al igual que las películas italianas, terminan con la misma imagen con que empezaron. En este caso, el ciclo termina donde empezó. Y claro, el ciclo de globalización neoliberal empezó en Reino Unido con la Thatcher y siguió en Estados Unidos con Reagan, y en este caso partió con el Brexit y siguió con Trump y su guerra comercial. A ello se agregó la pandemia y la invasión rusa, y por lo tanto el efecto global es el de dislocaciones en las cadenas de valor, sanciones comerciales, tecnológicas y financieras, una geopolítica que se pone al comercio. Entonces, esto no lo estoy diciendo solamente yo, aquí tenemos al CEO de BlackRock, que que es el principal fondo de inversión global, quien señala hace muy poco que el tipo de globalización que conocimos en los últimos 30 años, yo creo que son 40, ha concluido. Y acá, ¿no es cierto?, hay una lámina de The Economist de hace un par de meses, de un mes, donde vemos la caída en el comercio y la caída de los flujos de inversión como porcentaje del PIB global. Por lo tanto, habría que abrir un ciclo de apuestas sobre cuáles serán los rasgos del siguiente ciclo de esa globalización, en un contexto en que los principales shocks que yo veo son económicos, comerciales y otros. Pero en el caso económico, amenaza de recesión en la Unión Europea, es importante desaceleración en Estados Unidos y en China, inflación récord en 40 años en Estados Unidos y la Unión Europea, y eso anticipa mayores tasas de interés, política monetaria restrictiva, valorización del dólar, volatilidad financiera, salida de capitales de países en desarrollo y presiones devaluatorias. Segundo shock comercial, desaceleración del comercio mundial, reconfiguración de cadenas de valor. Ya habíamos visto que la valorización del dólar reduce el precio en dólares de los commodities. Tercer gran shock energético, hay un reordenamiento del mercado energético, se generan nuevas alianzas, se postergan los compromisos de descarbonización, se busca petróleo donde haya, se lo estimula a todo dar. Cuarto lugar, una crisis alimentaria que, de continuar, tendrá impactos severos en países de África, Medio Oriente y algunos de nuestra región. Una crisis migratoria de proporciones desconocidas que se acentúa en el caso europeo, afectando fundamentalmente a algunos países, Polonia, por ejemplo. Y en general, un privilegio a criterios de seguridad, presionando sobre otras dimensiones, tanto la económica como otras. Culmino con esta lámina, construida sobre la base de información del World Economic Outlook último. Este es el índice del PIB per cápita 2023 en poder de paridad de compra, comparado con 2003 base 100. Entonces repitemos que a nivel mundial ese PIB per cápita habría crecido en 2023, que sería a un 23%, en el caso de Estados Unidos un 17%, en el caso de la zona euro casi 14%, son incrementos muy modestos en 20 años, modestísimos.
En el caso de ASEAN mucho mayor, 34%, en el caso de India 57% y en el caso de China 74%. Y la parte más dura, conocida lamentablemente, 20 años no es nada, nos dice el tango, en este caso el PIB per cápita de América Latina medido en poder de paridad de compra en el año 2023 sería casi 3% inferior al de hace 20 años. Con esa lamentable noticia culmino la presentación. Gracias. Bueno, más preguntas que respuestas. ¿Qué tema? Sí, bueno, tengo muchísimas preguntas, Osvaldo, porque bueno, este tema suscita muchas dudas. Así que nada, a mí me gustaría, dentro de todas el, el listadito acá de preguntas que voy anotando, tengo una pregunta respecto de la situación para nosotros, ¿no? Para la región latinoamericana. Con todas estas transiciones globales, ¿dónde te parece a vos que están las oportunidades para la región y para nuestro posicionamiento internacional? Oh, a ver, uno podría responder como un académico optimista o como un académico realista. Eh, Un manto de a ver, optimismo no vendría mal. no vendría nada más, sí. O como decía Gramsci, hay que operar con el pesimismo del realismo y con el optimismo de la voluntad. Eh, a ver, yo creo que este año va a ser un mal año para la región, de todas formas. No hay tutía, no hay cómo salvarse. Este va a ser un mal año en materia económica. Va a ser un mal año en términos sociales. Vamos a tener un incremento de la pobreza, vamos a tener un aumento del desempleo. La inflación va a ser más alta. No hay cómo salvarse de eso. Y por lo tanto, yo diría a esta altura, el año 2022 está corrido. No hay mucho que hacer en ese ámbito. Está por verse lo que viene más adelante. Pero ahí, claro, siempre es posible que existan algunos espacios, algunos nichos transitorios de incremento en precios de los commodities, que algunos países productores puedan aprovechar lo que está dejando de hacer Rusia, Ucrania en materia agrícola. Sí, cierto, Argentina puede tener esa posibilidad, Brasil puede tener esa posibilidad. Pero creo que de todas formas las presiones más grandes, las presiones globales de los principales actores son tales que el escenario global eh, no va a generar demasiadas buenas oportunidades para países en desarrollo si es que estos continúan actuando de manera aislada. Si cada uno de nuestros países cree que el mejor escenario para lidiar con esta volatilidad, con estos choques externos, es hacerlo solo y no acompañado de otros países de la región, bueno, yo creo que los resultados no van a ser muy buenos. Lo que quiero decir con esto es que lo que estamos viendo a nivel global es un factor adicional para que pensemos en cuáles puedan ser mecanismos urgentes de activación de cooperación subregional, de integración subregional, de espacios de cooperación en inversiones conjuntas, en comercialización conjunta, etc. Creo que lo que viene es bastante complejo en el sentido que aun cuando llegase a superarse conflictos ruso-ucraniano durante este año, lo cual no se ve nada fácil, de todas formas está el conflicto China-Estados Unidos, que en mi opinión sigue siendo fundamental. Y por tanto, la posibilidad de que la geopolítica se siga poniendo sobre el comercio y eventualmente sobre la inversión está a la vuelta de la esquina. Y en ese contexto, yo creo que la mejor sugerencia de política pública que uno podría dar es que los países de la región empiecen a tomar en serio la necesidad de cooperar entre sí, de buscar espacios comunes para incidir en algunos aspectos de la economía global que nos puedan favorecer. Excelente, Osvaldo. Ahí lo veo a Félix, está levantando la mano. Félix, si quiere, tiene habilitado el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, no lo vemos, ¿eh? ¿Y cómo hago para que me vean? Tiene la cámara apagada, me parece.
Bueno, pero de todas maneras contesto, porque voy a hacer la pregunta. Excelente la intervención de Osvaldo y lo que se contestó recién también a la pregunta que hizo Paloma. Y yo tengo la impresión de que lo que Osvaldo hoy ha planteado debemos analizarlo dentro de la región en forma conjunta con lo que está planteando Fred Bergsten en el libro que acaba de sacar sobre precisamente la relación conflictiva entre Estados Unidos y China. Lo interesante del libro de Fred Bergsten, vale la pena leerlo, es de que no hace un diagnóstico, sino que hace propuestas. Y son propuestas que deben ser discutidas. Deben ser discutidas en el sentido de que no necesariamente uno las tiene que aceptar. Creo que lo que está haciendo Fred Bergsten, que de alguna manera también es lo que ha hecho al final Osvaldo, es una invitación a sentarnos a conversar, yendo a lo de Paloma, desde la perspectiva de nuestra región sobre, bueno, ¿y qué podemos aportar nosotros? Particularmente, y termino mi comentario, o pregunta, no sé qué es, particularmente en relación a cómo evitar algo que está ahícito nomás, que es que se venga abajo el sistema multilateral. Es decir, no solamente que haya una guerra fría, no solamente que haya las consecuencias señaladas sobre la guerra de Ucrania, sino que de alguna manera todo lo que se ha construido, bien o mal, para permitir resolver conjuntamente, working together, los problemas que se plantean, no se pueda lograr. Creo entonces que la pregunta de fondo sería si no ha llegado la hora para que discutamos a fondo dentro de la región las propuestas concretas que ha hecho en su libro que acaba de salir Fred Bergsten sobre cómo encarar sobre todo los problemas que son evidentes en el sistema multilateral de comercio y cómo encarar el aporte que se puede hacer desde las regiones trabajando juntas para evitar de que la bipolaridad, por ejemplo, de la Guerra Fría, se transforme en una fragmentación inevitable. Hay una cosa que obvio que Osvaldo no lo ha mencionado, porque la presentación de Osvaldo está más centrada en lo económico, pero algo que surge clarísimo de la experiencia de marzo en adelante de la guerra de Ucrania, que es el retorno del tema de armas nucleares. Y eso no es chiste. Gracias. Hola. ¿Osvaldo escuchó? Sí, ¿Se escuché escucha? bien. ¿Se escucha? Ah, Sí, perfecto. escuché bien y obviamente comparto eso y es lo que intenté esbozar en las últimas láminas. O sea, en mi opinión, lo más grave es la eventual crisis de multilateralismo y por eso es que lo que plantea Janet Yellen me parece muy grave. O sea, un nuevo Bretton Woods donde están solo los buenos. Además hay otro tema que yo creo pasa bien desapercibido. Se dice las sanciones económicas del mundo contra Rusia. Pero en rigor las sanciones son de Estados Unidos fundamentalmente y de Europa en segunda instancia. Pero no se suma a Asia, porque Japón dice que se suma, pero dice que la inversión energética que está haciendo en conjunto con Rusia, a esa no me la toquen. No se suma a África y no se suma a América Latina. Por lo tanto, las sanciones son básicamente norteamericanas y europeas en segundo lugar, pero siempre muy empujadas por Estados Unidos.
No estoy defendiendo para nada la política criminal de Putin, por cierto que no. Pero hay un tema acá de que lo hemos visto muchas veces en el foro de política exterior al que yo pertenezco en Santiago, Chile, como este no alineamiento activo entre las grandes potencias es un factor crucial que los países en desarrollo deberían promover y nuestra región debería promover, vinculándose más con Asia-Pacífico, porque, por ejemplo, en el caso de América del Sur, mutatis mutandi, tenemos una situación parecida a la de muchos países del Asia-Pacífico, donde el principal socio comercial es Estados Unidos, pero el paraguas de seguridad lo provee Estados Unidos y por lo tanto no quieren enemistarse ni con ni Estados Unidos ni con China, que es la misma situación nuestra, y por lo tanto deberíamos tener un espacio de diálogo muy más intenso con Asia-Pacífico, y también, aunque el caso europeo es distinto, pero también Europa hace un juego de piernas para no plegarse totalmente a la postura norteamericana, ni cortar totalmente con Rusia, ni cortar totalmente con China. En ese sentido, si nosotros como América del Sur, ojalá América Latina, pero por lo menos América del Sur, pudiéramos sumarnos a países asiáticos y a países europeos, podríamos replantear el tema de la OMC de una forma muy distinta como lo está viendo hoy día Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, en este contexto tengo como dos preguntas que van un poco en esa dirección, ¿no? Por un lado, acá Marcelo Reguna pregunta qué perspectivas ve para la próxima reunión ministerial de la OMC de fines de junio. Y después tengo dos preguntas bastante similares, una de Marcelo y otra de Martín Piñeiro, respecto de los BRICS, ¿no? O sea, que bueno, es un tema que, o sea, que suscita bastante controversia, ¿no? Para dónde va o sea, el tema de los BRICS. ¿Cómo ves la evolución de esto y cuál sería como el rol, digamos, teniendo en cuenta la rivalidad por el predominio regional que hay entre China e India también, ¿no? O sea, eh, como que por un lado pareciera que vuelve esta idea de los bloques, pero por otro lado, digamos, los bloques también tienen como mucha fragmentación interna, ¿no? Tienen como problemas. ¿Cómo ves eso? Pero lo primero, yo creo que la ministerial de la OMC no va a conseguir ningún logro significativo y lo más probable es que tienda a abordar temas bastante menores para mostrar logros, para mostrar que tiene sentido reunirse. Pero en el actual contexto en que las sanciones comerciales de Estados Unidos a China siguen activas, en que las sanciones comerciales a Rusia son unilaterales, nunca pasan por ninguna instancia multilateral, es decir, el espacio que tiene la OMC es limitadísimo y por lo tanto no veo una actuación distinta de lo que ha sido hasta ahora, que ha sido pobrísima. Y en el caso de los BRICS, ciertamente los BRICS están trizados, diría yo, por la interacción de los tres grandes socios, ¿no es cierto?, que son China, Rusia, India. En el caso de Rusia y China, bueno, para quienes leyeron el libro mío se darán cuenta que la relación entre China y Rusia no ha sido nunca fácil, no ha sido una relación fácil. Rusia invadió a China a fines del siglo XIX. Mao tuvo disputas con Stalin desde mediados de los años 20, tuvo grandes problemas por definir el carácter de la revolución, si era socialista o si era más bien nacional popular, si era el proletariado o el campesinado, si era una industrialización forzosa o una industrialización más local, etc. Y después, bueno, la pugna por el marxismo, leninismo, maoísmo, la hegemonía del movimiento comunista, etc. Ahora, obviamente, la relación se ha ido recomponiendo, pero el grueso del corazón económico de Rusia está en el vínculo con la Unión Europea, que es su principal socio comercial, y con Estados Unidos. Por lo tanto, China no va a poner en riesgo esa relación comercial y de inversiones con Europa y con Estados Unidos para apoyar a Rusia, de eso no tengo ninguna duda. En el caso de China y de India, tampoco tenemos una relación fácil. Hace
poco más de año y medio, hubo incluso enfrentamientos en la frontera que causaron muertes por lado y lado, más muertes de soldados indios que chinos, pero igual un conflicto. Y lo interesante es que India no se ha sumado a las sanciones. Y ahí no solo se está rompiendo el BRICS, sino que se está rompiendo el Quad, el cuadrilátero, ¿no es cierto?, donde Estados Unidos involucró a India con la tesis de Indo-Pacífico para hacer presión contra China, y en ese caso India sigue en una posición de cierta neutralidad, sin romper con Rusia del todo. Y en el caso, bueno, de India y Rusia ya lo mencionaba, hay una relación comercial intensa, no solo en energía, sino que también en armamento militar. Paradojalmente, Rusia le provee armamento militar a India, que India lo utiliza contra China. O sea, hay un triángulo de los BRICS bastante complejo. Y por lo tanto, creo que a estas alturas del partido, los BRICS se están transformando fundamentalmente en una sigla, pero no mucho más que eso. La posibilidad de accionar conjunto. Por cierto, va a seguir existiendo el Banco de Desarrollo, que lo preside un chino, que el segundo creo que es un brasileño, pero su proyección global ya dista mucho de lo que parecía ser hace 4 o 5 años. Muchas gracias, Osvaldo. Y bueno, para ir cerrando, así terminamos más o menos en la hora prometida, tengo una pregunta de Paolo Giordano bastante más bajada a la realidad empresarial, ¿no? Dice, ¿cómo ves los argumentos de que, a pesar de la retórica, las cadenas globales de valor en realidad no van a cambiar mucho en función a los costos hundidos que las empresas ya tienen, ¿no? Y de todas formas, ¿qué oportunidades podría tener América Latina de posicionarse en nuevas redes productivas si ya no lo hizo en las últimas décadas? Bueno, ahí hay un tema interesante y es el siguiente. En general, la prensa internacional provee títulos que son muy atractivos y que son bastante contundentes. Pero si uno entra al detalle de la información, normalmente el contenido es menos potente que el titular. Me explico. Uno está acostumbrado a leer Visa y Mastercard terminan sus operaciones en Rusia. Uno dice, wow, esto es súper fuerte. Pero entra al detalle y se da cuenta que lo que en realidad está aconteciendo es que estas dos empresas están cortando las operaciones desde Rusia al exterior y desde el exterior a Rusia, pero siguen operando en el mercado ruso. Uno lee que bancos norteamericanos y bancos franceses cortaron sus actividades en Rusia, pero entra al detalle y lo que explican es que han cortado sus inversiones, pero siguen con sus operaciones corrientes, y así por el estilo. Entonces, en ese sentido, tiene razón en el sentido que las cadenas de valor no van a estar tan afectadas como uno podría esperar. Sin embargo, lo que sí es cierto es que esta dinámica de globalización anclada en la expansión y crecimiento notable de cadenas de valor está enfrentando un freno. Freno que no sabemos, puede durar un par de años y después todo puede volver a lo que era. No sé, yo creo que lo veo difícil. Pero es muy difícil pensar que el mundo pueda volver a foja cero, retroceder 20 años y deshacer las cadenas de valor. Porque el efecto de eso, en términos de costo, sería gigantesco. Y por lo tanto estaríamos agregando más presiones inflacionarias, estaríamos agregando más ineficiencia, estaríamos agregando pérdidas a muchos accionistas y eso afectaría las bolsas de valores. Por lo tanto, ahí, como ya lo mencionaba, hay límites de economía política a las sanciones, porque paradojalmente, mientras más efectivas sean las sanciones, hay más actores de economía política del lado que está generando las sanciones para decir, oye, pero no tanto. No tanto, porque me están afectando a mí, no solamente a Rusia. En términos de oportunidades, bueno, yo no tengo una mirada tan empresarial como Paolo, creo que sí me mencionaba, pero yo creo que siempre existe el espacio para jugarse por una política comercial agresiva, ojalá en el marco de acuerdo público-privado,
que permita definir nichos de especialización. Pero ahí insisto yo siempre que la clave es que en esta alianza público-privada pongamos el foco en la innovación, y eso supone fortalecimiento en la calidad de mano de obra, educación, capacitación, y sobre esa base poder ir aprovechando las oportunidades que se vayan gestando. Porque de otra forma son oportunidades muy transitorias que uno puede aprovechar con la misma producción o la exportación existente. Pero el desafío es ir diversificando producción, diversificando exportaciones y agregándole a esta contenido tecnológico, contenido en innovación. Y esto es imposible sin una mejor formación del recurso humano. De manera que ahí yo es donde pondría el énfasis. Bueno, creo que bueno, respondiste todas las preguntas, había muchas. La verdad, Osvaldo, bueno, para finalizar, nada más que agradecerte otra vez por tu tiempo y tu disposición y por esta presentación que, bueno, clarifica un montón de puntos, nos deja pensando también en un montón de cosas, pero bueno, creo que es lo que ocurre en un escenario que está evolucionando también, ¿no? O sea, digo, esto no está cerrado, sino que estamos en medio de un proceso. Es difícil ver el final de la película, ¿no? Mientras está ocurriendo. Pero bueno, nos deja muchas reflexiones y por lo menos pensar un poco más desde nuestra región qué es lo que podemos hacer en este contexto. Y bueno, y obviamente siempre sirve pensar en los escenarios a futuro, ¿no? Para poder prepararnos para un mundo que está cambiando claramente. Así que bueno, nada más que agradecerte nuevamente, agradecerles a todos por acompañarnos esta mañana. Esta charla de Osvaldo, como siempre, la pueden encontrar a partir de los próximos días en nuestro canal de YouTube. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo encuentro del ciclo de comercio internacional de Fundación. Muchas gracias, Paloma, por la invitación y siempre un placer estar en contacto con ustedes. Muchas Gracias. gracias a todos. Gracias.